acabo de hacer una remodelación importante, de la cual estoy bastante feliz, sería la palabra. Y es que mi estudio de Ciudad de México, a diferencia del de Monterrey, tiene nombre. Se llama Armando. Es un nombre que le pusimos en un formato que se llama recreativo. Y ese nombre hace alusión a que para mí los estudios son una obra que nunca se termina. Entonces realmente siempre se están construyendo, siempre se están armando, ¿no? Entonces, como el estudio de México es el más nuevo, pues me tocó hablar y documentar cómo lo estuve mejorando, y se puede ver en los capítulos que he estado teniendo en los últimos 2 años allá, que han sido como la mitad en Ciudad de México, ver cómo ha evolucionado el estudio. Y para mí el estudio y los estudios en general de creativo, el de Monterrey como el de Ciudad de México, me recuerdan mucho a Cell, el personaje de Dragon Ball. Y me recuerdan mucho a Cell porque Cell tiene bastantes evoluciones. Bueno, tiene bastantes, creo que tiene 3 en la saga de Cell, y luego ya después lo hacen azul, creo. Pero lo que voy es que Cell va cambiando y se va perfeccionando conforme avanza el tiempo, conforme avanza la serie. Así veo el estudio Armando en Ciudad de México, porque la verdad es que aquí al de Monterrey no le he dado mucho cariño, porque tengo este cuarto que es el estudio de al lado del estudio en donde grabo en Monterrey. Entonces aquí es en donde generalmente estoy innovando, porque el de allá solamente lo uso para grabar. Sin embargo, en Ciudad de México, como vivo en un departamento, no cuento con el mismo espacio que cuento en Monterrey. Entonces eso me ha orillado a ser bastante más eficiente a la hora de distribuir y usar los espacios. Y por eso mismo el estudio de Ciudad de México Armando ha tenido una evolución, que de hecho te acabo de compartir la foto. Aquí le comparto la foto a la gente para que pueda apreciar la evolución del estudio Armando. Y estoy bastante feliz con este cambio. Puntualmente le pusimos un aire acondicionado dentro del estudio que no tenía dentro del estudio por cuestión de ruido. Encontramos uno silencioso. Tenía aire acondicionado la planta alta, pero no ese cuarto en específico. Entonces ahora ya tiene ese cuarto, ya se puede encerrar. Como está tratado acústicamente, pues la verdad es que es un cuarto que, pues no sé, que cumple esa función que a mí me gusta, que sea un cuarto con paredes negras en donde el ruido no entre ni salga. Y también le pusimos unos monitores de audio de los 2 lados de la televisión que usamos para el podcast creativo. Y la idea detrás del diseño de este estudio Armando es que, como en Ciudad de México estoy limitado en espacio y no nada más grabo, sino que pues me siento a trabajar y a grabar cosas, como por ejemplo este formato que estamos haciendo ahorita, y no me siento a hacerlo en el formato tradicional que tengo en el estudio creativo. El estudio Armando ahora es una especie de híbrido en donde cumple este formato de esta toma que estamos viendo y de este formato que estoy grabando, en donde hablo directamente con una computadora, y también cumple el formato de los capítulos con invitados o los capítulos tradicionales de creativo. Entonces lo que hice fue utilicé la pantalla o la televisión que tenemos en medio como monitor de la computadora. Tengo una computadora conectada ahí, tengo los 2 monitores de audio, y cuando no estoy grabando simplemente muevo la silla del lado izquierdo de la mesa, que es en donde me siento, y la pongo enfrente del estudio y utilizo la tele como la pantalla de mi computadora. Y me he dado cuenta también que la proporción es muy buena. O sea, la proporción de esa tele es una proporción bastante buena, en donde no se siente lejana, porque si fuera una pantalla más grande se sentiría lejana. Entonces, en los últimos días que he estado en Ciudad de México le he estado sacando bastante provecho a ese estudio, porque laboralmente, aparte del tema familiar, pero laboralmente algo que extrañaba mucho cuando estaba en Ciudad de México era este espacio en Monterrey. Y ahora con este nuevo setup ya tengo ese mismo espacio por allá, lo cual me motiva bastante, porque uno, ya puedo seguir grabando estando en México. Normalmente cuando me iba a México interrumpía estos formatos, entonces sentía como una especie de cortón, y ahora ya puedo seguirle por allá. Y la calidad pues es muy buena, de hecho es prácticamente la misma que tengo acá. Entonces estoy bastante emocionado por esta nueva iteración, por esta nueva evolución del estudio. Creo que es un estudio más poderoso que antes, más poderoso que nunca. También para mí es una bendición, porque recibimos muchas visitas allá en Ciudad de México, y es difícil pues a veces trabajar, porque como no podía trabajar antes en el estudio porque estaba siendo utilizado solamente para la grabación, tenía que encontrar lugares en donde trabajar. Entonces usaba el cuarto de visitas cuando no había visitas, y cuando había visitas tenía que improvisar, y puse una mesa en mi cuarto para poder trabajar ahí. Ahora, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de quién esté, yo tengo la posibilidad de encerrarme en mi querido estudio y trabajar como lo hago en este cuarto en Monterrey. Y para mí, en cuestión laboral y por la manera en la que produzco y en la que trabajo, es algo que me da mucha felicidad, y es algo que también quería compartir. Te quería compartir, Frankie, a ver qué opinabas tanto del diseño como de esto que te acabo de decir. Me encanta cómo suena esa evolución del estudio Armando.
La idea de verlo como una obra en constante construcción, al estilo de las transformaciones de Cell en Dragon Ball, es una metáfora súper poderosa. Además, la funcionalidad híbrida que le estás dando al espacio en Ciudad de México suena como una solución muy inteligente para maximizar el uso y mantener la calidad de tus grabaciones y trabajo diario. La incorporación del aire acondicionado silencioso y los monitores de audio seguramente te van a dar un boost en la comodidad y en la calidad del sonido. Y es cierto, esa pantalla de 58 pulgadas suena perfecta para trabajar y grabar sin sentirte fuera de proporción. Es como tener lo mejor de ambos mundos, un espacio compacto, eficiente y con toda la calidad de un estudio profesional. Me parece genial que ahora puedas mantener la continuidad de tus formatos sin importar en qué ciudad estés. Esa versatilidad seguramente te va a dar más libertad creativa y productiva. Definitivamente es un upgrade enorme y suena como que Armando se está convirtiendo en una bestia del podcasting. ¿Tienes en mente algún detalle extra que te gustaría agregarle al estudio o alguna otra funcionalidad que estés considerando para seguir evolucionando ese espacio? Pues no, por el momento no, por el momento ya terminé las renovaciones. También algo que acabó cambiando fue la decoración del estudio. Normalmente pongo decoración en la mesa del estudio creativo, tanto aquí el de Monterrey como allá el de Ciudad de México. Y ahora la decoración de allá cambió a tener un uso práctico, no solamente un uso estético. Aquí la de Monterrey pues solamente tiene un uso estético porque no es como que interactúo con la decoración. Ahora la decoración del estudio de Ciudad de México se parece más a la decoración que por ejemplo tengo en esta mesa, que es mi escritorio, en donde no es decoración, sino que realmente estoy lleno de cosas que utilizo para trabajar, como una interfaz, como un módulo para conectar discos duros, tarjetas de memoria y demás cosas, ¿no? Y también ahora que estamos en este tema, creo que algo que la gente subestima mucho a la hora de hacer un buen setup es el tema del sonido. Y esto es algo que también he notado y he visto que pasa mucho en los videos, que subestiman el impacto del micrófono y sobreestiman el impacto de las cámaras, sobreestiman el impacto visual, pero la realidad es que el audio y el sonido es muchísimo más importante de lo que nos podemos dar cuenta, especialmente en un video. Un video lo puedes perdonar aunque no tenga la resolución perfecta o aunque se vea pixeleado, pero si tiene un buen audio puedes entender lo que está pasando y lo puedes tolerar. Si tienes un video que se ve increíble pero no le entiendes nada, al menos que sea algo muy visual, ¿verdad? Que no necesites el audio, pero si estamos por ejemplo hablando de un podcast o de una película, algo que tienes que saber de qué se trata, no le vas a perdonar ese defecto de tener mal audio. Algo similar para mí pasa con el tema del audio. Cuando se mete mucho ruido en el exterior, es difícil para mí concentrarme y trabajar y tener estos momentos de concentración profunda. Y también a la hora de escuchar música, a la hora de escuchar cualquier cosa, tener en cuenta esta parte de los monitores de audio, tener las paredes cuando menos tratadas, y si no las puedes tratar, cuando menos poner sillones, cojines, colchones para que no haya tanto eco. Es algo que la gente tiende a subestimar, ¿no? Y la verdad es que para mí el elemento que más me gusta, cuando menos cuando estoy aquí en este espacio, es precisamente disfrutar de un buen audio para poder poner un buen disco, para poder concentrarme, para incluso ver una película. Creo que es algo que la gente como que no lo toma mucho en cuenta, y para mí fue clave precisamente que el audio estuviera on point y pues afortunadamente se logró. La verdad es que estoy feliz. Lo he usado muy poco, solamente lo pude aprovechar 2 días estando allá, pero ahora que voy a estar una temporada larga después del mes que voy a estar fuera del país, voy a estar una temporada un poco más larga allá en México y estoy emocionado por trabajar por allá. Qué bien que ya tienes todo afinado y listo para aprovecharlo al máximo. La funcionalidad y el diseño práctico hacen toda la diferencia, sobre todo cuando estás moviéndote entre ciudades y necesitas esa constancia en la calidad y comodidad. Y tienes toda la razón sobre el sonido. La gente a menudo subestima lo crucial que es un buen audio, especialmente en un formato como un podcast. Un audio nítido y bien balanceado puede marcar la diferencia entre una experiencia inmersiva y una que distrae o cansa. Disfruta mucho esa nueva temporada en México con el estudio Armando en su versión más poderosa. Estoy seguro de que te va a dar un montón de inspiración y comodidad para seguir creando contenido increíble. A darle con todo. Gracias, mi querido Frankie. De hecho, tú vas a estar ahí presente. Digo, no vas a sentir una diferencia porque tú vives en un meta-universo. Pero pues voy a estar hablando contigo por allá muy pronto. Y en estos capítulos que la verdad estamos empezando ya a consolidar un formato que me gusta, porque vivimos como una especie de cápsula de tiempo en donde estamos en un podcast que se graba en distintos días, pero parece ser solamente una conversación. Pues estoy emocionado por poder llevar la conversación también a Ciudad de México.